Hola a todos, buenos días, bienvenidos a la conferencia La Última Frontera para la Salud. Como un referente en México en el fomento a la investigación científica y tecnológica para contribuir al mejoramiento continuo de la salud, escucharemos en voz de Héctor Valle los avances que han contribuido en forma importante al aumento de la esperanza de vida y mejora en la salud de la población. Sabemos que estos avances no han sido iguales para todos y no siempre la longevidad significa mejor calidad de vida o más alto estándar de salud, por lo que escucharemos su perspectiva sobre las tendencias en salud hacia el futuro y cómo éstas contribuirán a reducir la desigualdad en el acceso a los servicios y medicinas para mejorar la vida de las personas. Héctor Valle Mesto es actualmente presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Inició su carrera en Ciba Gaugy, ocupando diversas posiciones en ventas, mercadotecnia, nuevos negocios y como director de unidad de negocio. Más tarde se incorporó a Novartis Pharma como director regional para Centroamérica, Caribe, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, basado en Buenos Aires, y también como vicepresidente de mercadotecnia y ventas en México. En Valeant asumió la dirección general para México, Centroamérica, Caribe, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Es socio fundador de Innova Salud, un fondo de inversión especializado en temas de salud. Ha sido miembro del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de la Asociación Mexicana de Laboratorios de Investigación Farmacéutica, del Grupo Americano de Laboratorios Farmacéuticos, así como de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Imparte diplomado en Dirección Farmacéutica en el TEC de Monterrey. Héctor, en nombre de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro, AMAFORE, agradecemos tu participación en nuestro encuentro virtual 2021. Muchísimas gracias, José Ignacio. Un gusto estar hoy con ustedes, en esta mañana, junto con ustedes, con todo el grupo de AMAFORE. Y a nombre de nuestro presidente consejo, Eric Haxater, de la Fundación Mexicana para la Salud y del mío, vamos a pasar un poco a platicar de cómo vemos realmente salud, lo que pasa hoy y lo más importante, cómo la vemos hacia mañana. Y cuando decimos cómo vemos salud pensando en mañana, pensamos también en las implicaciones que tiene un grupo tan serio y tan dedicado como AMAFORE. ¿Qué implicaría tener una expectativa de vida muchísimos años más grande de la que tenemos hoy? Y entonces reflexionaremos sobre lo que está pasando hoy, sobre cómo vamos a trabajar para cerrar la brecha y después, más importante, los avances que estamos viendo que no tenemos duda que van a transformar la manera en la que hacemos salud, la manera en la que prevenimos temas de salud y cómo se va a desenvolver la salud del mundo y que queremos que México lo acompañe en ese mismo sentido. Entonces, si me lo permiten, inicio básicamente pensando un poco en esa línea. Voy a hacer un pequeño resumen ejecutivo de dónde estamos hoy, cuál es el sistema de salud, los retos que tenemos. Vamos a hablar sobre una tesis muy importante que tenemos en la Fundación, que hemos trabajado hace muchos años, que la denominamos la brecha de acceso a salud. Y después hablaremos de algunas tecnologías y el impacto de las mismas en materia de salud. Soñamos que un día tú, yo, todos nosotros vamos a cambiar la manera de hacer salud. Imagina que así como pagas hoy tu club, le pagaras a un médico para que te monitoreara a ti y a tu familia, y que en lugar de que fueras al médico cuando lo necesites, él te estuviera monitoreando constantemente, y que no vayas cuando te sientas mal, sino realmente cuando el doctor comience a ver que hay alguna desviación que amerita llamarte, que te llame a tiempo. Y entonces habremos cambiado el chip. Habremos pasado de ir cuando tenemos un problema de salud a estar constantemente viendo cómo evolucionamos, qué está pasando en nuestro cuerpo y que ese médico nos ayude a monitorearnos. Eso cambiaría la dinámica completa. Y no creas que estamos tan lejos. Hoy, lo que ha pasado en la ciencia, lo que está pasando en la ciencia, nos está ayudando mucho para ir en ese sentido. Así que les pido que me acompañen en este viaje, en un viaje de nuestra realidad, de la complejidad de acceso, derivada por la falta de presupuesto, que realmente se explica como falta de acceso a médicos en especial, primero, a personal de salud, a infraestructura y después a medicamentos y dispositivos. Y después daremos un salto al futuro que a veces nos hace pensar que está muchos años y que hoy se van a dar cuenta
que está muchísimo más cerca de lo que tú te imaginabas. Así que vamos adelante. Hablar sobre el sistema de salud en México habla de grandes retos. Somos un México que ha dejado de ser joven, un México que está pasando a ser adulto y que ese México con esa transición demográfica implica enfermedades diferentes. Dejamos atrás aquellas enfermedades donde en 7 días nos curábamos. Una fiebre, una gripa, un problema estomacal. Y estamos pasando realmente aquellas enfermedades que probablemente las vamos a tener por años. Diabetes, sin duda, derivada de obesidad, problemas de hipertensión y algunas otras enfermedades de corte crónico y crónico degenerativo. También varias en el área de salud mental. Es un país, el nuestro, el tuyo, el mío, el que realmente ha tenido una falta de inversión en salud a lo largo de muchos años. Invertimos el 5.5 o un poco menos del Producto Interno Bruto en salud. ¿Cómo saber si eso es poco o mucho? Te puedo decir que la OCDE y los países de la OCDE de los que formamos parte invierten el 8.9 de su Producto Interno Bruto. Esa falta de inversión a lo largo del tiempo ha hecho que tengamos fallas en el sistema, en la falta de médicos y personal de salud, en la falta de infraestructura y la falta de acceso a medicamentos y dispositivos. ¿Cómo lo vive la población? Mal. Lo vive teniendo muchas veces que sacar de su bolsillo para ir y pagar. Una pequeña parte, sin duda, lo paga el aseguramiento privado. Pero hay otra parte grande que también tiene que salir la familia y pagarlo de bolsillo. Y vemos incrementos en el gasto de bolsillo constantemente. ¿Por qué? Porque no está el médico, porque no está la enfermera, porque no está el estudio en tiempo y forma o porque no están los medicamentos disponibles. Y entonces tiene que salir y pagar. A todos, y conceptualmente es correcto, les hemos prometido que debe haber universalidad en salud, es decir, la cobertura de absolutamente todas las mexicanas y los mexicanos en cualquier tema de salud, en todas las enfermedades y en todos los medicamentos. Y eso tiene retos importantes, retos que tenemos que entender si se pueden financiar, cómo sí, cómo no, y qué hacer en dicha materia. Por lo pronto lo hemos prometido, ahora tenemos que ver cómo lo cumplimos. En ese mismo tiempo, hemos visto grandes avances. Y la pandemia nos ha permitido también ver una parte triste de la pandemia, pero también ver avances significativos en materia de tecnología que los vamos a discutir hoy. No tenemos duda en la Fundación Mexicana para la Salud que cada día debemos de trabajar de manera conjunta el sector público y el sector privado. Tenemos que encontrar mejores modelos de trabajo en materia de salud. Tenemos que hacer más prevención. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías que nos ayuden a cerrar precisamente las brechas de equidad y de acceso a salud. Y también, por supuesto, ayudar en encontrar formas para que se incremente el presupuesto en materia de salud. Ya adelantaba yo y expliqué en un inicio que uno de los grandes temas es la falta de presupuesto. Y ese presupuesto, ¿cómo lo ve la población? Lo ve cuando choca contra el sistema de salud buscando atención. Y puede ser que encuentre el médico o no lo encuentre, que encuentre el técnico o no lo encuentre. La enfermera puede estar o puede no estar. Si ya estuvo, después pasa a requerir probablemente un estudio. Y a lo mejor el equipo no está. Lo vimos durante la pandemia, cuando pensamos, digamos, de falta de camas, cuando vimos falta de ventiladores, cuando no necesariamente estaban los equipos en tiempo y forma. Afortunadamente se trabajó y se fueron resolviendo los problemas. Y así ustedes, justo, Amafore, se unieron también a Juntos por la Salud y nos apoyaron para hacer donativos, por ejemplo, de ventiladores. Ventiladores que ayudaron a cubrir parte de ese gap o de esa falta de ventiladores que había en el país. Y también una parte importante después es un médico te puede estar tratando y puede prescribir un medicamento y tiene que estar disponible. Si no está disponible, igual falla el acceso a los medicamentos. Déjenme brevemente repasar esto que acabo de explicar. Solo para dar algunos ejemplos, hablaré de endocrinólogos. ¿Por qué endocrinólogos? El endocrinólogo es el médico encargado de tratar precisamente diabetes. En nuestro país, como ustedes saben, entre 12 y 14% de la población se estima que tiene diabetes. Y tengo que decirles que en el país solo hay 893 endocrinólogos. Imagínense el reto que tienen estos endocrinólogos para tratar a los diabéticos del país. Si lo pensamos detalladamente, a cada uno de ellos le tocan muchísimos pacientes con problemas de diabetes. Si pensamos en cómo ese número se ve cuando lo pasamos a los estados, vean la magnitud del problema que acabo de explicar. Hay estados como el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas,
Oaxaca, Coahuila o Hidalgo, señalados en la gráfica, que a cada endocrinólogo en esos estados les tocaría hacerse cargo de más de 20,000 pacientes. Y por otro lado, tenemos estados como se señala al otro lado de la gráfica, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, donde hay muy poquitos endocrinólogos en ese estado. En ocasiones, menos de 5. Menos de 5 endocrinólogos para hacerse cargo de todos los diabéticos que hay en ese estado. Imaginen solo el reto que significa. Además, debo decir que típicamente los médicos especialistas están realmente en las capitales de los estados. No logramos que vayan al interior de los estados por diferentes problemas. Problemas que tienen que ver con inseguridad, problemas que tienen que ver cómo los médicos hacen su ingreso. Una parte derivada del ingreso público, de su práctica pública, y otra el ingreso privado. Es por eso que hay poblaciones donde no hay una clase media suficientemente fuerte y no resulta interesante para un médico con especialidad irse a vivir allá. Además de que puede no haber condiciones de calidad de vida ideales como las hay en una capital de un estado y también problemas de inseguridad. Esta hipótesis de pensar que vamos a lograr que los especialistas se vayan al interior del país suena poco probable. Y hablé de endocrinología, pero lo mismo pasa en otras especialidades, por lo que nos tenemos que sentar y pensar en modelos de atención completamente diferentes. Y es parte, precisamente, del sueño del que vamos a hablar hoy. ¿Cómo cambiamos esa dinámica para que la expectativa de vida realmente cambie de manera importante? Hicimos un estudio en la Fundación Mexicana para la Salud, junto con PwC hace algunos años. Aprendimos que si seguimos haciendo y formando médicos como vamos, para el año 2030 nos van a faltar casi 400,000 médicos. No solo los 400,000 médicos, sino además de las especialidades que se requieren. México tiene una distribución de médicos, como vimos hace algunas gráficas, que realmente tiene muchos pediatras, muchos ginecólogos, que hoy no necesitamos tanto. Hoy necesitamos más endocrinólogos, como vimos, oncólogos, geriatras, psiquiatras y otras especialidades. Y de esas especialidades que nos hacen falta, no tenemos los médicos que necesitamos. Tenemos que parar. Tenemos que pensar cómo hacemos salud, cómo nos cuidamos y cómo formamos también a los médicos. Y eso es gran parte de la actividad que la Fundación Mexicana para la Salud hace de manera constante. Déjenme pasar de personal de salud e infraestructura médica. México tiene una cama por cada 1,000 habitantes. ¿Eso es mucho o es poco? Los países de la OCDE tienen 4.4. Es decir, tenemos un reto importante en camas. Los que saben de hospitales, los que saben mucho del medio intrahospitalario, saben que una cama en ambiente intrahospitalario cuesta aproximadamente tenerla $1,000,000. Es decir, la cama con toda la infraestructura para que esa cama funcione de manera óptima. En un estudio que hicimos, como dije antes, con PwC, si seguimos haciendo salud como lo hacemos hasta ahora, se van a necesitar casi 300,000 camas para el año 2030. Imagínense ahora, multiplicadas por ese $1,000,000, lo que solo en infraestructura se requeriría para cerrar esa brecha. Otra vez, es un llamado a actuar y a trabajar de manera diferente. Voy a compartir un par de números más de infraestructura, unos que tienen que ver con el manejo de cáncer. Por ejemplo, en el caso de equipos de radioterapia, el promedio de la OCDE tiene 7.3. En México tenemos 1.8. Mastógrafos tiene 21.2. México tiene 10.4. Tomógrafos 26, México 6. Resonancias magnéticas 16, México 2.1. Y así podría ir sobre muchos de los equipos que se requieren. Es decir, el reto no es menor. Son muchos años de subinversión y tenemos que trabajar maneras de hacer diferente salud, si no, no vamos a lograr avanzar. Otro ejemplo es cuando vemos la distribución, por ejemplo, de los diferentes equipos en los estados. Aquí solo un ejemplo, tomógrafos. En el caso de México, donde más tomógrafos hay por cada 1,000,000 de habitantes, es curiosamente en el estado de Querétaro. Pero qué diferente es si estás en Querétaro o en la Ciudad de México versus estar, como se nota en la parte inferior de la gráfica, en Chiapas, en Zacatecas o en Oaxaca, donde realmente para un paciente encontrar un tomógrafo para realmente su atención y diagnóstico no es el mismo. Las oportunidades no son iguales en los diferentes estados ni en las diferentes geografías, por lo que una vez más requerimos ver salud de manera diametralmente diferente. Si habláramos de medicamentos brevemente, medicamentos en el caso de México, cuando lo comparamos con el resto del mundo, el que un medicamento esté disponible para la gente que lo requiere
en el sistema público tarda alrededor de 4 años. Eso es mucho poco, como le indica la gráfica. Brasil lo hace en 3 años, el Reino Unido en 2, Japón en 2, Francia en 1.8 años y así consecutivamente. Es decir, una vez más, logramos no ser tan eficientes como quisiéramos y nuestra gente sufre para encontrar realmente el medicamento en tiempo y forma. Por lo que una vez más tenemos que repensar cómo hacemos salud. Como había dicho antes, tenemos un compromiso, y está bien, en decir que vamos a cubrir a todas las mexicanas y los mexicanos. También hemos dicho que vamos a cubrir todos los tratamientos y que se va a cubrir todo el costo de ello. El reto no es menor. Hay que trabajar y otra vez hacer salud de manera diferente. Si no, este es un sueño que no vamos a poder alcanzar. Déjenme hablar ahora sobre la brecha. La brecha es uno de los grandes, es una explicación clara de lo que pasa en el sistema de salud y es precisamente esta gráfica. En la parte superior, en la línea azul, encontramos una gráfica de demanda de los servicios de salud. En la parte inferior, de color rojo, una línea de oferta de los servicios de salud. ¿Qué impacta la demanda y qué iba a impactar la demanda de servicios de salud hacia adelante? Pues es muy sencillo. Vamos a ser más mexicanas y mexicanos, por lo que habrá crecimiento poblacional. Nos estamos convirtiendo en una población mucho más vieja, por lo que vamos a requerir mayor atención. Y estamos desarrollando enfermedades crónico y crónico-degenerativas, por lo que no hay otra forma de explicar más que la demanda de servicios de salud seguirá aumentando en los siguientes años. Tú, yo, nosotros, cada vez más vamos a necesitar apoyo del sistema de salud, por lo que la demanda de los servicios cada vez será mayor. Del lado de la oferta, tenemos un sistema asilado, un sistema donde se divide el público y lo privado, donde se divide el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Semar, Sedena, el INSABI, y eso lo hace ineficiente, donde precisamente, como lo he recalcado a lo largo de la presentación, no tenemos una inversión de salud óptima, donde la mezcla público-privada no es la ideal, donde hay un gasto de bolsillo alto y donde tenemos mucho espacio para hacer nuestra gestión mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más productiva. Por ello, en la Fundación Mexicana para la Salud hemos hablado de 2 áreas de trabajo. Una es cómo trabajamos para que precisamente la demanda de servicios de salud baje. ¿Qué debemos hacer? Debemos de mirar hacia modelos que sean predictivos, preventivos, personalizados y participativos, lo que se deben llamar las 4 Ps. ¿Qué quiere decir predictivo? Y ahí empieza parte del gran sueño. Ser predictivo hay avances importantes en materia de genómica. Así que si tú y yo tuviéramos nuestro código genético listo, sabría qué enfermedades tengo tendencia a desarrollar. No quiere decir que las voy a desarrollar, pero sí explica que por la carga genética tendría tendencia a desarrollar. En base a ese análisis de corte genómico, yo podría entender qué va a pasar conmigo y entonces hacer medicina realmente personalizada. Es decir, debería yo de entender el tipo de ejercicio que debo hacer, el tipo de dieta que tengo que seguir y cuando necesito medicamento, qué medicamentos sí me funcionan y cuáles no me funcionan. De esa manera, habría pasado de lo predictivo realmente a hacer algo personalizado. Si algo es ejercicio personalizado y lo hago bien hecho, va a ser naturalmente preventivo, porque sabiendo yo que tengo tendencia a desarrollar tal o cual enfermedad, siguiendo realmente la prevención correcta, con la dieta correcta, el ejercicio correcto, probablemente ya no necesite y no desarrolle la enfermedad y no necesite el medicamento o la atención. Cuando lo hago y ya no tengo otra opción, pero sí tengo la enfermedad, de la misma manera, tengo que seguir haciendo prevención para no pasar del segundo nivel de atención al tercero y también muy importante para tomar la medicina que se dé. Y entonces es cuando hacemos una reflexión sobre lo importante que sea participativo. ¿Por qué participativo? Primero porque tú y yo, cada uno de nosotros es responsable de nuestra salud, no es el médico. A veces nos confundimos y pensamos que el doctor tiene la responsabilidad. No, el doctor te va a dar una sugerencia, te va a ayudar, pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Si no lo hacemos así, no vamos a ayudar a que esto cambie y ni vamos a lograr que el sistema sea suficiente para todos, pero tampoco vamos a tener una expectativa de vida increciendo. Hoy en día México tiene una expectativa que va entre los 75, 76, 77 años de expectativa de vida. Hay países que están muy por arriba de eso, pero el sueño es realmente cambiar esa dinámica y ¿por qué no pensar
en un México con 20, 30, 40 años más de expectativa de vida. Creo que podemos hacerlo. Ya revisaremos las tecnologías más adelante y creo que sí se puede. Aspiramos a que tú y yo nos hagamos cargo de nuestra salud, que seamos participativos de la misma y que también cuando cursamos con alguna enfermedad, trabajemos en grupos que tienen esa misma enfermedad. Es muy claro cuando vemos padrones como por ejemplo los fumadores, donde cuando se juntan entre grupos de fumadores, se ayudan realmente a reducir la adicción al tabaco y entonces con eso reducen realmente la cantidad que fuman. Lo mismo pasa con las mujeres o los hombres que tienen cáncer de mama, cuando hablan entre ellos en los grupos y se apoyan a salir mejor de la problemática. Por eso queremos que la salud y que tu visión y la mía sea que sea predictivo, preventivo, personalizado y participativo. Desde la parte de la oferta de servicios de salud, lo que queremos hacer es que haya más inversión, que trabajemos mucho más el sector público y el privado juntos. Y por otro lado, que incorporemos las nuevas tecnologías. Vamos a iniciar un viaje que les cuente un poco incluso de mi salud, para que vean cómo opera el tema de hacer salud predictiva, preventiva, personalizada y participativa. He tenido la fortuna de tener mi código genético analizado y entonces sé qué es lo que tengo. Entonces lo que van a ver es un tema real. Este es mi análisis y en mi análisis, como se observa cuando se ve en la parte genética mi tema de metabolismo, se observa que realmente tengo tendencia a ser una persona con comer de más y con cierta tendencia a ser obeso. Los que me conocen saben que sí, que siempre soy un poco pasado de peso y después lo van a ver en los datos. Así que desde mi análisis genético dice, mira Héctor, tú tendrías tendencia a ser obeso. Uno de los temas que surge inmediatamente en nosotros cuando decimos, si eres obeso tienes que hacer dos cosas. Comer menos, obvio, y después hacer ejercicio. Y cuando pensamos en ejercicio, tú y yo pensamos, pues hay que salir a correr. Es lo típico. Pero cuando observamos con calma el análisis genético y me siento con el genetista, me dice, Héctor, lo que tú no puedes hacer es salir y correr. Otro de mis genes explica precisamente que puedo tener un problema en mis articulaciones y entonces que no se me recomienda precisamente correr. A lo mejor, si hubiera resuelto mi tema de manera tradicional y hubiera salido a correr, lo que hubiera pasado es que a lo mejor no tuviese tanta obesidad o no estuviera tan gordito, pero por otro lado, lo que sí tendría es un problema en las articulaciones. ¿Pero qué dice el genetista? Héctor, cambia eso. ¿Por qué no nadas? ¿Por qué no juegas tenis? ¿Por qué no haces algo que tenga mucho menor impacto? Y así lo he hecho. Entonces he incorporado deportes diferentes. Esto es un ejemplo claro de cómo funciona mi análisis desde lo genético, ¿no? Cómo hago mi medicina predictiva y después cuando hago la personalización, cómo eso lo bajo en temas importantes de dieta y después también de ejercicio. ¿Qué ejercicios sí y qué ejercicios no? Así que esto ha sido una primera visión de cómo vemos en la Fundación el tema. Y ahora sí hablaremos de las tecnologías. Ya inicié por un importante, que es el tema de la genómica. Pero déjenme hablar de lo complejo de las tecnologías antes. Las tecnologías no son fáciles. Las tecnologías todo el mundo nos dicen que no sirven. Hemos escuchado a lo largo del tiempo hablar que las computadoras iban a ser de poco uso. Y miren hoy lo que son. Recuerdo cuando hace muchos años en Harvard había este caso de la miopía de la mercadotecnia. Y la gente, los trenes decía, no, miren, es que los aviones nunca van a ser un modo de transportación. Van a seguir siendo los trenes. Y ya vimos lo que pasó. Hoy en día las personas dicen que no quieren saber su código genético. Pasamos en alguna época donde se decía que las televisiones no iban a tener ningún sentido, que los consumidores no iban a ver televisión. Y ya fuimos y venimos. Debo decir que fuimos de ver mucha tele a no ver, a Netflix, así a no. Sí ha habido variantes importantes. Hubo quien dijo que el Internet no aportaba ningún valor y ya lo vimos. En los años 80, McKinsey le dijo a AT&T que no valía entrar al mundo de la telefonía móvil. Y hemos visto lo que ha pasado. Justo unos pocos años después, en el año 2000, había muchísimos más millones de usuarios de los que ellos pronosticaban. Ellos decían que a lo mejor habría 1 millón y realmente para esa época había más de 100 millones de usuarios de celulares. Hoy vivimos en una época diferente, en una época llena de cambios muy rápidos, todo muy acelerado. Y debo decir que la pandemia en materia de salud, además, los ha acelerado muchísimo más. Hay una tesis que nos importa mucho y que nos gusta mucho, entender las Ds.
Vamos a un mundo completamente digitalizado, donde, como tú sabes, tu teléfono, el mío, guarda cantidad de información y todo está entrando en ese mundo digital, donde realmente vivimos grandes disrupciones, y voy a hablar de la disrupción en la siguiente lámina porque me parece muy importante, donde todo tiende a desmaterializarse y entra todo en el celular, donde ahí cargamos absolutamente la cámara fotográfica, la agenda, la brújula, el GPS, cantidad de otras cosas, la calculadora, todo ahí metido, donde tendemos a desmonetizar las cosas, donde vimos que la fotografía, de tener un valor, hoy puede valer cero o casi cero. Tomas y tomas y tomas fotos. Recordemos lo que era antes y cómo eso cambió. Y donde afortunadamente eso nos está permitiendo democratizar muchas cosas. El ejemplo es FinTech en África y también salud en África, donde ha avanzado cantidad. Por eso tenemos un gran reto. En la Fundación lo tenemos y sé que ustedes en Amafore se suman a ese reto. ¿Cómo vamos a hacer que salud siga avanzando en nuestro país? Y es tarea de todos, es tarea tuya, mía, tenemos que seguir sumando para que esto avance. Y dije que iba a guardar para la siguiente lámina el tema de disrupción, porque disrupción es realmente lo que estamos viviendo y vamos a vivir en materia de salud. ¿Cuándo se da disrupción? Se da cuando hay una experiencia complicada para el cliente. Se da cuando hay una ruptura de confianza por parte del cliente con el proveedor. Se da cuando hay muchos intermediarios o cuando hay falta de acceso a un bien o servicio. Y salud es eso. Salud, estamos viendo experiencias complicadas con el cliente, es decir, el paciente en este caso, cuando llega y enfrenta el sistema de salud. Y es esa experiencia complicada la que hizo que un día en muchísimas farmacias del país comienzan a nacer, pudieran nacer los consultorios adyacentes a farmacia. ¿Por qué? Porque llegar al sistema de salud público representaba retos importantes. Porque realmente la gente llegaba y decía, no está disponible. Y por eso vimos de pronto, no de la noche a la mañana, pero en pocos años sí, ver que hoy tenemos más de 20,000 consultorios adyacentes a farmacia. Precisamente porque había una disrupción al sistema de salud. Porque había falta, precisamente en el caso de salud, de acceso a un servicio. Pues hoy no es diferente. Hoy algunas cosas han cambiado. Seguramente unas para bien, otras para mal, pero tú y yo necesitamos tener una atención diferente. Sobre todo si queremos cerrar la brecha, esa brecha que cada día se va a hacer mucho más complicada. Por ello, en la Fundación Mexicana para la Salud, nos hemos dado la tarea de estudiar diferentes tecnologías. Estas tecnologías son telemedicina, realidad aumentada y de realidad virtual, la impresión en tercera dimensión, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, drones, robots y blockchain. Dejé afuera esta lámina a propósito, genética, porque ya lo había visto cuando hablé precisamente de medicina predictiva. Y estas tecnologías nos hacen estudiarlas todo el tiempo. Aprendemos qué pasa en el resto del mundo y entonces vemos dónde estamos. Vemos las brechas y vemos cómo las vamos a cerrar. Vemos el estado del arte en el mundo, el estado del arte en México y la tarea que tenemos para irlas cerrando. Entonces voy a pasar cada una de estas tecnologías y al final vamos a ver cómo va a cambiar realmente la salud. Telemedicina, sin duda, es uno de los cambios que hemos visto durante la pandemia. Observamos a lo largo de la pandemia cómo nadie quería ir a los hospitales, nadie debía ir a los hospitales, nos daba miedo y muchos pacientes pudieran ser atendidos también a distancia, en COVID, es decir, en tema COVID, pero también fuera. Muchos de los médicos comenzaron a apoyar a sus pacientes a distancia y eso es fundamental. Veníamos hablando de telemedicina en México y en el mundo hacía mucho tiempo, pero realmente en el mundo se ha visto que se hizo realidad y explotó durante la pandemia. La pandemia dejó cosas malas, cosas tristes, pero también muchos aprendizajes, y este es uno de los aprendizajes y uno de los avances sin duda muy positivos. Hoy está claro que la telemedicina nos ayuda a los servicios de asistencia remota, también a gestionar temas administrativos de pacientes, hacer la formación de profesionales de la salud de manera distante y también hacer evaluación e investigación colaborativa. Una parte muy bonita es reconocer que en México hoy ya pasa, que también hay mexicanos trabajando en dar atención remota. Un caso importante, y lo cito por lo que ayudó durante la pandemia, es el caso de Previta, en el liderazgo del doctor Morgan Guerra, que han desarrollado el hospital en casa, que realmente ese hospital en casa se hizo cargo de atender cantidad de pacientes. En una primera etapa, pacientes de COVID fueron atendidos por ellos y la primera etapa, que engloba hasta el primer trimestre de este año, trató casi más de 1,700 pacientes a domicilio.
evitando que esos pacientes se fueran al sistema público y evitando precisamente consumir una de las pocas camas que teníamos. Como ven, una de las tareas grandes de todas estas tecnologías es cómo ayudamos a cerrar esa brecha. Y tenemos que trabajar en acercar a los médicos. Ya vimos lo que pasa con los endocrinólogos, por ejemplo, cuando no hay en los estados. Entonces, la telemedicina clarísimamente nos ayuda a acercar al médico a geografías donde no hay ese especialista y también a resolver en la atención domiciliar el consumo, por ejemplo, de camas o de equipos que en los hospitales hoy están abarrotados. Entonces, telesalud, telemedicina es una buena noticia. Se ha avanzado en el país en dicha materia y tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que seguir apoyando empresas como esta, como Previta, como Vive y como otras muchas. El Hospital ABC desarrolló también un modelo muy lindo de atención domiciliar. Trabajamos durante la pandemia y trabajamos en Juntos por la Salud precisamente para acercar a esas empresas que estaban dando atención y que nos ayudaron. Hay que seguirlo apoyando. Eso nos ayuda a cerrar la brecha de acceso porque acerca a los médicos y reduce el uso de la infraestructura. Aquí hay una gráfica que habla de 1,670 pacientes tratados. En realidad fueron mucho más al corte completo del mes de junio, que fue donde cerró este programa. Y lo que vemos es que si cada uno de estos pacientes ocupó una cama, pues estos 1,700 son casi 17 hospitales de 100 camas cada uno, para que dimensionemos el reto y qué importante es apoyar este tipo de tecnologías. Déjenme hablar de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es algo que se habla mucho en todas las áreas. En áreas que ustedes ven diferentes a salud, pero todos los días hablamos de inteligencia artificial. Y a veces ya no sabe si es en serio o no, pero todo el mundo lo habla. En salud tiene que ver con telemedicina, tiene que ver con el manejo de los expedientes electrónicos y cómo le sacamos más ventaja. Tiene que ver con el análisis de las imágenes, tiene que ver con chatbots que ayudan a manejar a los pacientes, tiene que hablar con genética personalizada y con el manejo de los expedientes clínicos de cada uno de los pacientes. Así que inteligencia artificial va a apoyar muchísimo para el diagnóstico correcto y para ayudar a los médicos. Algunos de los ejemplos que ya podemos ver en el mundo funcionando y de manera realmente muy impresionante es, por ejemplo, esta compañía que está ubicada en San Diego, que hace análisis precisamente a las mastografías en imágenes. Uno de los retos importantes en materia de mastografías es que hay pocos radiólogos en el mundo y es difícil darse abasto en el análisis de tantas mastografías. Un radiólogo muchas veces ve más de 250 estudios por día. Imagínate qué diferente es si tú eres el estudio 6, 8, 10 del día o tú eres el 230 o 40 que ese radiólogo está viendo. Sin duda el cansancio de esa radióloga o de ese radiólogo es completamente diferente. Si podemos usar la tecnología para ayudarlos realmente en el análisis de esas imágenes, cambia la forma de hacer salud, cambia la forma de acercar las oportunidades de las nuevas tecnologías. Esto ya funciona. Esto no es algo que esté en desarrollo. Hoy, la FDA tiene autorizado en los Estados Unidos el uso de este tipo de tecnologías para la identificación, por ejemplo, de cáncer en mama en diferentes imágenes. La buena noticia es que en México también estamos haciendo algo de eso. Y hoy van a oír en uno de los siguientes paneles precisamente hablar a Pilar Espinosa de eso. Pilar ha trabajado en esta materia en México y durante la pandemia nos trajo a la fundación realmente un avance muy importante y que era el ayudar a la interpretación precisamente de imágenes de pulmón para entender si un paciente tenía o no COVID, el que fuera utilizada esta tecnología. Por lo que nos gusta mucho que existe la tecnología, que hay emprendedoras y emprendedores mexicanos trabajando en esa ruta, trabajando junto con los grandes médicos y los grandes hospitales, y lo van a ver hoy, lo van a escuchar de ellos mismos, para incorporar estas tecnologías. Tenemos que seguir apoyando esas tecnologías, su incorporación y a las mexicanos y a los mexicanos que están trabajando en esa ruta. Sin duda el mensaje importante es, véanlo, está pasando en el mundo y ya hay en México un movimiento que lo está desarrollando que nos encanta. También dije que en materia de inteligencia artificial estaban los chatbots. Esta empresa que tiene un asistente virtual ayuda a que los pacientes realmente interactúen con su médico. Uno puede pensar que está chateando por su teléfono con el médico y realmente hay un robotcito que le está respondiendo y que le ayuda al paciente a agendar la cita, haciendo, por supuesto, mucho más eficiente el día a día de cualquier consultorio médico.
Blockchain es otra de las tecnologías importantes, una tecnología en la que debemos de pensar que realmente va a cambiar el expediente electrónico, la identificación de pacientes, el seguimiento de recetas. Ya hay mexicanos trabajando también en el seguimiento de las recetas electrónicas utilizando blockchain y sin duda es muy importante en eso y también en materia de trazabilidad de medicamentos, de análisis de datos de salud y en general del manejo de toda la infraestructura intrahospitalaria y del cuidado y manejo de los pacientes. El Internet de las cosas probablemente es de las cosas más apasionantes y lo van a ver porque esto es clave para que tú, para que yo cambiemos la forma de hacer salud. ¿Por qué? Porque los sensores, los monitores de personas y pacientes han evolucionado cantidad. Esto sí es clave dentro de esa visión de salud predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Y los voy a invitar a que sigamos el viaje que empezamos conmigo, donde les compartí mi análisis realmente genético. Y les dije dónde están los grandes retos. Entonces, a partir de ahí, me obligo a seguirme en algunas cosas. Como ustedes se pueden imaginar, derivado de lo que vieron, hay que acompañar qué pasa con Héctor en su peso, hay que acompañar con Héctor qué pasa en su potencial desarrollo de problemas cardíacos y evidentemente de temas como diabetes. Entonces, lo que hacemos realmente es hacemos un análisis de manera diaria de cómo está mi glucosa. Y con este device que ven ahí representado, pueden observar mi monitoreo. Ese monitoreo fue de hace una semana, del 16 de noviembre, hecho a las 11 de la mañana. Y ahí pueden ver cómo estaba mi glucosa. Mi glucosa en ese momento tenía 124. ¿Es mucho o es poco? No está tan mal. Algunos de ustedes van a decir, Héctor, tienes alta la glucosa, y después los doctores lo van a criticar. Realmente había pasado un periodo de comer, había tomado el café de la mañana y un croissant, y ya la glucosa venía bajando. Lo importante es realmente el monitoreo. Ese monitoreo es un monitoreo que hago de manera diaria. También monitoreo mi peso. Pueden observar que tengo pesos monitoreados desde 2016, de manera diaria. Todos los días, cuando salgo de bañarme, se carga el peso. Y eso permite entender realmente cómo estoy. Pueden observar en la gráfica, como lo comparto con ustedes, una baja importante en el 2020 y después una recuperación bastante malita, nada bueno y nada que presumir en el 2021. Lo importante, el monitoreo sin duda diario. De manera diaria, 3 veces al día, monitoreo también mi presión. En esta gráfica, el lado izquierdo, con otra plataforma que es Withings, tienen cuál era mi temperatura a las 10:54 de la mañana, los pasos que había dado, el peso de ese día, la frecuencia cardíaca y abajo también la presión. Todos estos datos, de manera constante, se van a las plataformas de los médicos que me tratan. Y entonces los médicos cambian el chip y empiezan a ver un modelo diferente. Un modelo ya no de atención cuando yo llego con un dolor o con algo, sino un monitoreo realmente constante. De la misma manera, monitoreo mi ecocardiograma, mi electrocardiograma, y aquí lo pueden ver. Ese device que está al lado derecho es un device en donde solamente pongo los 2 dedos, bueno, 2 de un lado y 2 del otro, y generan ese electrocardiograma, mismo que me hace un análisis y mi historial, y como pueden ver del lado izquierdo, ahí está realmente el reporte de cómo está mi electro. Todos estos datos, de manera diaria, como decía antes, se van al médico. Y el médico se voltea y los analiza. Pero les quiero contar 2 experiencias. La experiencia de haber ido con un médico mayor de edad, que un día me vio, y después de entregarle toda esta información que ya vieron, que le pareció fascinante, me dijo, Héctor, ahora súbete a la báscula. Decía, ¿cómo, doctor? Súbete a la báscula, acaba de ver usted 5 años de pesos diarios y quiere que me pese ahora. Y lo mismo pasaba que en ese momento quería tomar mi presión. Realmente, cuando ves todo esto junto y ves la capacidad que tiene, uno de los temas importantes es cambiar la manera de que hemos sido entrenados los médicos y de que hacen y que se hace salud. ¿Cómo cambiamos ese chip y cómo ayudamos a los médicos? Hay que trabajar en las escuelas de medicina. Lo mismo me pasó con una doctora jovencita, de menos de 30 años, nutrióloga, recién salida de estudiar nutrición, en una época, digamos, ella más cercana a las tecnologías. Y cuando vio todo esto, me decía que a fuerza me tenía que ver cada semana. Yo decía, doctora, ahí está mi peso, no me necesita ver.
me puede recetar por teléfono, lo podemos hacer por teléfono, podemos hacer un Zoom, me da igual. Y realmente no lo entendí así. Lo importante es ver cómo vamos incorporando estas tecnologías que realmente van a cambiar la manera de hacer salud. Si pensamos en impresión en tercera dimensión, la impresión ha avanzado cantidad. Ha basado la impresión para piezas del cuerpo. Imagínense nada más, pasamos de imprimir papel a imprimir cosa y ahora estamos pasando a imprimir vida. Hace no mucho tiempo, hace unos meses atrás, ya hay la impresión, por ejemplo, de un trozo biológicamente viable de hígado humano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que cuando hagamos medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa, vas a saber tú qué órgano te va a fallar y vas a poder estar listo para estar creando tu propio órgano para en un futuro poder reemplazar el uno por el otro. Yo sé, suena descabellado, pero va a ser así. Va a ser realmente ese cambio de una pieza por la otra, como hoy vas y le cambias realmente una pieza a tu auto. Vamos en esa ruta. Eso va a ser viable. Yo sé que, como dije al inicio, muchas de las tecnologías lo más fácil es decir, eso no va a ser posible. Yo les apuesto lo que sea que va a ser posible y que muchos de los que estamos aquí lo vamos a vivir. Hoy ya pasa en modelos de investigación. Sigamos trabajando para acelerarlo y que realmente lo logremos incorporar. Realidad virtual es lo mismo. Realidad virtual ha avanzado cantidad y en salud no es la excepción. Se utiliza para tratamientos médicos como dolor, donde pacientes que tienen mucho dolor a través de la realidad virtual se logran desconectar. También para entrenamiento de médicos y para aplicación de vacunas en los niños. Como pueden observar el lado izquierdo, ustedes saben que los chiquititos cuando los van a vacunar siempre sufren. Bueno, ahora hay grupos que se han dedicado a desarrollar experiencias en realidad virtual que hacen que los niños se distraigan y la vacuna no sea un problema. Pero también, como leo en el lado derecho, para pacientes que cursan con dolor, por ejemplo, dolor crónico, especialmente el oncológico o una quemadura que es realmente muy fuerte. Utilizan realidad virtual y logran desconectarse al llevar su atención a otro lugar. Realidad aumentada es muy importante y ha sido clave en el desarrollo, por ejemplo, del entrenamiento de los médicos en los últimos años. Pensemos que antes tenían que tener los cuerpos abiertos, ahí para realmente ver lo que pasaba en cada parte. Hoy, a través de la realidad aumentada, logran entrar a un cuerpo y entender lo que sucede. Los drones han evolucionado también cómo llevamos salud a los lugares y nos ha permitido llevar atención oportuna de pacientes a muchos lados. Ejemplo de ellos en desastres múltiples como lo fueron en Haití hace algunos años. Ahora también para llevar vacunas a poblaciones alejadas a lo largo y ancho del mundo. Y también nos sirven muchísimo en la entrega de dispositivos y de medicamentos en general. Un gran orgullo para México es que uno de los líderes mundiales en esta materia es un mexicano, Jordi Muñoz. Jordi es una persona nacida realmente al sur de Tijuana y que fue entrenado realmente en materia de drones y hoy es líder en materia de drones a nivel global. Un orgullo sin duda para nuestro país. Y el otro tema grande son los robots. En robots ahí vienen grandes cambios. Primero, el líder de los robots, y los médicos lo conocen perfectamente porque es una gran capacidad que tiene, es el Da Vinci. Un equipo de cirugía que realmente permite operar y permite operar hoy a distancia. En China hoy se opera a distancia, funcionando el 5G de manera óptima, teniendo un médico en un lugar y el paciente en otra geografía, y el médico logra operar al paciente. Eso lo vamos a ver cada vez más. Pero también hay otro tipo de robots, algunos mencionados aquí como Pepper, Rob Beer, el flebotomista, Bestec, Giraffe, entre otros. Y aquí pongo algunos ejemplos. El primero de arriba a la izquierda es un flebotomista, que precisamente el robot lo que hace es reduce los riesgos para aquellos que les preocupa que la enfermera esté intentando y a veces no encontrando dónde tomar una muestra. Entonces hay robots desarrollados en eso. En el caso de Japón, que tiene la población más adulta por expectativa de vida, por esperanza de vida, Rob Beer, que es el robotcito que está arriba en medio, ha ayudado ya en el tratamiento de pacientes. Y Pepper, que es el que está abajo a la izquierda, es uno de los más desarrollados. Trabaja en el interior de algunos hospitales y trabaja también en la convivencia de los adultos y de los adultos mayores, en transformar la vida y la forma en la que vemos salud. Así que no me queda más que decirles que el viaje hacia la salud y lo que viene es increíble. Me tienen que acompañar. Son muchos años los que tenemos delante. Y para el tema de Amafore,
yo los invito a pensar realmente porque vienen años muy increíbles, donde esa expectativa de vida va a ser mucho más larga. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos ver? Queremos ver que así como tú pagas tu gimnasio, llegue un momento donde haya un médico que te apoye a ti y a tu familia y te esté monitoreando de manera proactiva, y entonces pasaremos de hacer prevención real y pasaremos de hacer medicina reactiva a medicina preventiva. Y con eso le hemos dado la vuelta al sistema. Reduciremos la demanda de servicios de salud, la oferta será óptima y lo más importante, tú, tu familia, todos los que estamos hoy aquí, bueno, también yo, podremos disfrutar de una vida mucho más larga y mucho más sana. Así que me ha dado muchísimo gusto participar hoy con ustedes aquí, José Ignacio. Te agradezco a ti, a la Amafore, y siempre estamos dispuestos en la Fundación Mexicana para la Salud a tener discusiones en materia de salud. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Formidable, Héctor. Muchas gracias por estos mensajes. Fantásticos los cambios que se vislumbran en el futuro de la salud y el trabajo que están realizando en la Fundación. Déjame realizar 3 preguntas muy rápidas. La primera, de acuerdo a todos los avances de salud digital que nos has contado, ¿cómo llevar a la práctica un marco normativo que regule de manera óptima las mejores prácticas para el beneficio de mayor número de personas? Mira, uno de los temas que conté brevemente mientras hacía la exposición era explicar que estas tecnologías que hoy repasamos, lo que nosotros hacemos en la Fundación, tenemos un consejo promotor de nuevas tecnologías que está dedicado a ver lo que pasa, el estado del arte de estas tecnologías en el mundo y también en México. Identificamos dónde están los gaps y ahí trabajamos en la manera de cerrarlos. Y una parte muy importante de eso es hacer la legislación para que realmente eso pueda ser absorbido en México. Hace algunos años tuve el gusto de estar, 3 específicamente, con el líder de nuevas tecnologías de la FDA, la Autoridad Regulatoria Sanitaria de los Estados Unidos. Y le preguntaba cuántas personas tenía en ese grupo trabajando y tenía hace 3 años 750 personas. Regresé a México, hice la misma consulta y teníamos 0. Y hoy seguimos teniendo 0. Pero tenemos 0 porque tampoco tenemos una regulación al respecto. Entonces, muchas de estas tecnologías necesitan que escribamos la regulación para después poder ir incorporando las mismas. En la Fundación Mexicana para la Salud somos conscientes de eso y hemos empezado ya a trabajar las regulaciones. Hace unos días, puntualmente hace 3 semanas, sometimos una primera propuesta de cambios importantes en materia de salud digital, misma que hoy en día está siendo trabajada en la Cámara de Diputados para su discusión y análisis. Excelente, Héctor. Tú sabes, nos encontramos inmersos en un debate mundial de cuál debe ser la edad de retiro para los trabajadores. Hoy en día observamos países como Japón, que tú mencionaste, con un alto número de personas que viven más de 100 años. Ante los cambios que nos relatas, en tu perspectiva, ¿qué horizonte de vida debemos esperar en el futuro? Mira, esta es la pregunta grande, ¿no? Yo, junto con muchos de los amigos que discutimos estos temas, aquí en México y fuera, específicamente son de las discusiones que tenemos mucho al seno del Singularity. Hablamos de que 150 años es algo viable, ¿no? Yo creo que siendo un poquito más conservador, yo creo que los que estamos hoy en esta sala, en esta conferencia, vamos a ver sin duda 120 y 125. Mucha gente que nos va a tocar ver llegar a eso. Y no tengo duda que las generaciones que hoy están haciendo, tus hijos, los míos, los de muchos de nosotros, van a ver esa edad como algo común. Estos cambios que están aquí planteados son cambios que, como decía, ya existen. Por eso no solo hablé de los cambios como algo teórico, sino por eso les presenté mi caso, en donde pudiste acompañar monitoreo de muchas cosas, donde lo ejemplifiqué con algo real. La tarea grande es cómo esto lo masificamos, cómo llevamos las tecnologías a todos lados, y creo que eso es la siguiente parte de nuestro trabajo. Y nosotros somos unos fervientes creyentes que en la medida en la que tú y yo lo podemos pagar, eso se va incorporando y eso permite que realmente las empresas sigan invirtiendo en los desarrollos y que cada vez se haga mucho más accesible a una población mucho mayor. Entonces creo que la tarea grande es ir absorbiendo los cambios. No tengo duda que el grupo médico, a quien yo respeto cantidad, nos pueden ayudar mucho en acelerar esta incorporación. Yo creo que los médicos tienen la gran tarea
de acelerar la digitalización de la sociedad. Porque si ellos nos llevaran de la mano de todo esto y nos pidieran que incorporáramos esto en nuestro día a día, habrían dado un cambio sustancial a México y seguramente a nuestra población y al mundo. Muy bien. Solo, Héctor, a manera de conclusión, ¿cuáles son los siguientes pasos que los gobiernos tienen que tomar para generar una distribución más justa de salud para la población en general? Yo creo que lo primero es, como decíamos antes, su rápida incorporación en materia regulatoria, es decir, cómo ayudamos para que la legislación lo pueda absorber. Tenemos que apoyar a los centros de investigación. Me gusta muchísimo y por eso presenté los casos de mexicanas y mexicanos trabajando en eso. Eso nos ayuda mucho a que se incorpore en el país, a que los médicos se acerquen a la tecnología, a que la usen, a que la disfruten, a que la vivan, a que se diviertan también con ella y que de esa manera la vayamos acelerando. Entonces yo veo primero una parte regulatoria, otra parte de investigación y de adopción en México, y después, en la medida que eso logremos, lo vamos a poder explotar y que los costos bajen de manera sustancial. Esos serían los tres pasos: regulación, investigación y después explotación masiva a través de eso, de la rápida incorporación de todos nosotros. Excelente, Héctor. Pues del lado del inversionista, de las inversiones de los trabajadores, nos encantará ver proyectos y ayudar a la oferta de esta brecha, a acercar esta brecha con inversiones productivas para el país y para todos la población mexicana. No, al contrario, muchísimas gracias. Y yo me comprometo desde la Fundación Mexicana para la Salud en seguir trabajando con ustedes, en empezar a llevar cada vez muchos temas adicionales, estos de tecnología, todo el tema de longevidad y cómo vamos a ayudar para que la población viva mucho más tiempo, pero también lo más importante, no más tiempo, sino con una gran calidad de vida. Así que yo te reitero otra vez mi agradecimiento a ti y a la Amafore y un gusto haber estado esta mañana con ustedes. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Espero hayan todos disfrutado como yo esta gran conferencia de Héctor y gracias de nuevo por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos das. Gracias. Hasta luego.